La mayoría de los especialistas en marketing digital siguen tomando decisiones con reportes limitados de GA4, de Search Console o inclusive de Google Ads. Y la realidad es que en los tiempos que estamos viviendo actualmente, eso ya no estaría alcanzando para nada. Seguramente te pasó que quisiste analizar bien el rendimiento de tus campañas y te das cuenta de que estás mirando todo en silos, es decir, GA4 va por un lado, Search Console va por el otro y Ads está en otro lugar totalmente distinto. Y así resulta imposible tener una visión clara y estratégica del negocio. Además, terminás perdiendo un montón de horas cada semana descargando planillas, armando reportes manuales y aún así sin lograr responder lo que para nosotros es la pregunta más importante de todas, que es ¿qué impacto real tiene cada canal en las ventas? Sumado a todo esto, los tableros en Looker Studio se traban, GA4 no te deja calcular métricas absolutamente críticas como la tasa de consentimiento y los modelos de atribución que ofrece el mercado muchas veces resultan ser una caja absolutamente negra. Todo esto hace que no sea absolutamente posible priorizar oportunidades con datos reales y hacernos las preguntas correctas, como por ejemplo, ¿dónde está la canalización de SEO y de SEM? ¿Qué clusters de contenido realmente me convierten? Y al no tener una mirada integral sobre todo esto, tomás decisiones con información que es incompleta. La peor parte de todo esto es que seguís dependiendo de otros equipos, el de BI, el de Data o el de IT, para poder acceder a aquellos datos que necesitas en tu día a día al trabajar como especialista en SEO o en SEM. Eso te hace perder un montón de autonomía, de velocidad y trabajo porque dependés de los tiempos que otra persona tiene y vos no podés controlar tu trabajo diario. Por eso el día de hoy te voy a compartir un curso gratuito e introductorio para que des tus primeros pasos como analista de datos especializado en marketing digital y empiece ya mismo a resolver todos estos problemas que te acabo de mencionar a continuación. Vas a estar aprendiendo desde la importancia de BigQuery, los problemas que no se resuelven día a día y casos de uso aplicados 100% a la industria. Por si no me conocías, mi nombre es Alan Preiti, soy el founder de Data SEO Academy, donde ayudamos a especialistas en marketing digital a resolver problemas reales con automatización, agentes de inteligencia artificial y análisis de datos. Nuestra comunidad actualmente tiene más de 2.200 profesionales y en la academia formamos a más de 250 alumnos en todo el mundo. Personas que aplican esto todos los días y lograron además resultados concretos. Además soy el co-founder de la consultora Dataseo, donde trabajamos desde sitios pequeños hasta proyectos con millones de URLs, aplicando exactamente lo que te enseñamos. Y este curso lo va a estar dictando uno de los profesores de la academia, Antoine, que es experto en SEO técnico y análisis de datos con más de 8 años de experiencia, trabajando con diferentes clientes y proyectos de todo tipo. Antoine va a combinar con muchísima profundidad toda la parte técnica con la visión estratégica para poder mostrarte cómo el análisis de datos puede transformar tus campañas orgánicas y de pago. Sin más preámbulo, te dejo con el video. Buenos días a todos y a todas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de BigQuery. BigQuery es una herramienta que os permite trabajar de manera más eficiente y con más datos si sois SEO, SEM o realmente cualquier profesional en el marketing digital, ya sea en una agencia, en cliente final o porque trabajáis a vuestra cuenta como autónomo y gestionáis varios proyectos. En el vídeo de hoy os quiero explicar usando mi propia experiencia con esta herramienta, qué os permite lograr, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y los riesgos que podéis tener con esta herramienta si no tenéis un poquito de cuidado. Y al final del vídeo os enseñaré un par de ejemplos de lo que podéis lograr para que toméis la decisión para saber si, oye, esta herramienta ahora mismo me sería muy útil y la tengo que empezar a usar ya, o si decís, vale, con los proyectos que estoy gestionando ahora mismo no la necesito, pero igual más adelante, si llega a darse la situación, pues igual me tengo que poner las pilas y empezar a aprenderlo, ¿vale? Así que vamos a ello. Primero os voy a explicar un poco quién soy, porque creo que la mayoría de vosotros no me vais a conocer. Me llamo Antoine, soy francés, pero yo viviendo en Barcelona, en España, desde el 2016. He trabajado 4 años en una agencia que se llama SEOCOM. Me he entrado como miembro de un equipo hasta llevar a este propio equipo. Y al inicio de 2020 me fui a una empresa que se llama Ligo, que es como un equivalente de Skyscanner, pero enfocado en el mercado francés, es decir, una plataforma que os permite comparar billetes de avión, billetes de tren, alquiler de coche, ¿vale?
Y desde el 2024, en septiembre, formó parte del equipo SEO de Doc Planner, que tal vez algunos de vosotros conoceréis como Doctoralia, que es una plataforma para que pone en relación profesionales del sector de la salud, médicos básicamente, con pacientes que están buscando una cita médica con un especialista. ¿Vale? Y ya está con la presentación, ahora vamos a ello. Vale, usando mi propia experiencia, como os comentaba, yo en 2006, 2016 hasta el 2020 estaba trabajando en Selco, ¿vale? Gestionábamos con mi equipo, en su gran mayoría, proyectos pequeños o medianos. Cada uno tendrá la definición de lo que es un proyecto pequeño o mediano, pero con visión de ahora, son proyectos que al final no generan tantos datos, que podemos gestionar los análisis en Excel sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y que no os vais a agobiar con la cantidad de datos que teníamos para estos proyectos, ¿vale? Usaba Excel, Google Sheets, las herramientas que todo el mundo está usando, sin ningún problema para sacar la faena que tenía que sacar, ¿vale? La única excepción que tuve donde empecé a preguntarme, oye, realmente no hay una manera más eficiente de hacer todo lo que estoy haciendo, es con un cliente que tenemos, que era el Fútbol Club Barcelona, en donde tuvimos que gestionar una migración, ¿vale? De todos los dominios, con todas las URLs que tenían, y ahí sí que Excel a veces un poco fallaba y tuvimos que tirar de un poco de programación para sacar algunos análisis. ¿Vale? Ahí es cuando empecé a interesarme un poco en el mundo de Python, en el mundo de SQL, el terminal, para ver si podía sacar algunos análisis de forma más eficiente, porque el Excel básicamente se me quedaba colgado y no podía sacar todo lo que necesitaba sacar. ¿Vale? En 2020 llega el cambio, me voy de Selcom y voy a Ivico, la empresa que os recuerdo es un comparador de precios de vuelo, básicamente. Y ahí pasé a una escala diferente, ¿vale? Esta empresa estaba en 8 mercados. Teníamos más o menos 40.000 URLs por mercado, ¿vale? Unos más, unos menos, no voy a entrar en el detalle que para este vídeo no tiene mucho sentido, pero sobre todo generábamos más de 1 millón de visitas al mes y teníamos más de 1 millón de búsquedas internas al mes, ¿vale? Realmente era muchísimo más, pero aquí obviamente no os puedo poner el número exacto. El punto, muchos datos, ¿vale? Y lo que antes podía sacar sin ningún tipo de problema en Excel, cuando entré en esta empresa me di cuenta que ya no iba a ser el caso y que iba a tener un problema si seguía trabajando como estaba trabajando desde entonces, ¿vale? Además, cuando entro en esta empresa me explican que todos los datos están en BigQuery, ¿vale? Todos los datos, me refiero a los datos marketing, o sea, datos de Google Search Console, en caso del SEO, pero también teníamos a Google Ads, o sea, todo lo que os podéis imaginar que uno puede necesitar, y los datos del negocio, es decir, el detalle de las búsquedas que se han hecho en nuestra plataforma, para, por ejemplo, saber que en marzo del 2016, desde París, pues el destino más popular es, o sea, al azar, Barcelona, por ejemplo. Pues ahí estaba toda la información y si realmente quería hacer un análisis del negocio, entender el negocio y poder cruzar esta información con los datos SEO, necesitaba dominar esta herramienta porque no iba a poder obviamente descargar los datos como un CSV, un archivo Excel y explorarlos en Excel como lo hacía antes. Eso era imposible por la cantidad de datos que teníamos. ¿Vale? El uso de BigQuery al final, al inicio me agobió un poquito. Pero si damos un paso para atrás y volvemos a explicar lo que es BigQuery, ¿vale? BigQuery, ¿qué es realmente? BigQuery es una solución escalable en la nube que nos ofrece Google para almacenar y consultar nuestros datos. Básicamente es una base de datos gigante donde podéis tirar una consulta en código SQL de toda la vida y donde os va a devolver la respuesta sin ningún tipo de problema, ya sea con una base de datos de 10 líneas o de 10.000 millones de líneas, ¿vale? Es una solución altamente escalable y ahora mismo, por ejemplo, gestiono proyectos donde hay terabytes de datos en BigQuery y no hay ningún problema para sacar lo que necesitamos sacar, ¿vale? Claro, yo me encuentro con esta herramienta, digo, ostras, me va a costar, ¿vale? Voy a tener que aprender SQL que no conocía para nada en este entonces,
Y cuando antes podía sacar un análisis bastante rápido en Excel, me voy a tardar la vida porque voy a tener que aprender un lenguaje de programación y va a ser muy duro. Eso es lo que me esperaba. En la realidad ha sido bastante sencillo porque el SQL, el lenguaje que podéis usar contra una base de datos, es bastante sencillo de entender y de aprender. Realmente si lo hacéis con dedicación, en menos de una semana ya tenéis controladísimo todos los conceptos básicos que vais a necesitar como analista de datos, ¿vale? Puede ser un poquito menos, un poquito más en función de vuestra capacidad de aprendizaje, pero ya entendéis lo que quiero decir. Y además, cuando empecé esta fase de aprendizaje, no existían los productos como Claude, ChatGPT, Gemini, que os permiten ahora generar código para vosotros. Obviamente no os quita la necesidad de entender lo que estáis haciendo, pero podéis perfectamente abrir una plataforma de estas diciendo, oye, tengo en BigQuery una tabla con esta estructura, lo que quiero sacar es, me lo invento, el total de visitas por mes, por favor, devuélveme el código. Y ahí es una aplicación bastante práctica de los, AI, LLM, como lo queráis llamar, ¿vale? Para ahorrar tiempo y pasar de la fase de aprendizaje, para hacer por lo menos lo básico del SQL, a realmente generar código vosotros y sacar los análisis, ¿vale? Así que de eso no os preocupéis, el SQL al inicio es un lenguaje de programación, nos asusta un poquito, pero nada que ver con Python o con cualquier otro lenguaje que realmente necesitáis meses para empezar a usarlo. Ahí en menos de una semana, sin ningún tipo de problema, podéis empezar, ¿vale? Ahora que os he plantado un poco el escenario, la situación, porque también vosotros deberéis tomar este camino y empezar a usar esta herramienta. Os voy a mencionar los diferentes casos. El motivo principal para mí el día de hoy es GA4, ¿vale? GA4 frustra a muchísima gente y es muy sencillo comprobarlo. Os vais en Reddit, os vais en LinkedIn, empezáis a buscar y vais a ver que todo el mundo se queja de GA4, ¿vale? Para mí tengo un poco de sentimientos opuestos ahí, porque GA4 para mí es una evolución necesaria de lo que llevábamos usando antes, que era Universal Analytics, ¿vale? Universal Analytics era una herramienta genial porque la empezabas a usar como profesional de marketing o como dueño de un negocio y en 5 minutos podías encontrar la información que buscabas, ¿vale? Eso es genial. Problema es que esta herramienta se basaba en un modelado de datos que era muy antiguo y que no se adaptaba a la realidad de lo que un negocio digital necesita a nivel de medición. ¿Qué significa eso? Significa que en Universal Analytics podéis mandar varias tipologías de información a Google, ¿vale? Eran las páginas vistas, las transacciones en caso de un e-commerce, por ejemplo, y unos eventos personalizados que teníais que clasificar dentro de 3 categorías, que era la acción, la categoría y la etiqueta, ¿vale? Cualquier evento tenía que tener un valor para por lo menos uno de estos 3 valores. Lo que hacía que un negocio que tiene una complejidad de eventos por seguir, interacciones, clics en algunos botones, alguien que rellena un formulario, etcétera, etcétera, la clasificación de los eventos era un drama, ¿vale? Os voy a dar un ejemplo. Aquí estoy en una plataforma, ¿vale? Y donde me puedo registrar. Yo como negocio quiero saber cuando alguien se registra, ¿vale? Y quiero saber si usa el método clásico, el email y la contraseña, o usa uno de estas dos integraciones con Google y con Apple, donde ahí le dais al botón, os conectáis y ya está, tenéis la cuenta. Pues con Universal teníamos que crear un evento, ¿vale? Y poner en categoría, por ejemplo, no sé, sign up, en acción, lo que sea, y en etiqueta, pues si es email en caso de que use un email, en Google en caso de que use el integrador de Google y el de Apple, ¿vale? Para un evento no pasa nada, pero si tenéis muchísimos eventos y muchas tipologías de interacciones diferentes, puede empezar a ser un poco caótico. A cambio en GA4 le ponéis el nombre del evento que queráis y decís, vale, para este evento voy a tener un parámetro que es, no sé, el sign up type, donde vais a poner si es por email, por Google y por Apple. Y por otros eventos tendrán otros nombres con otros parámetros para que al final podáis
seguir, traquear exactamente lo que queráis, ¿vale? Vale, esto se cortará en la edición, ¿vale? Estamos a 11:54. Vale, listo. Entonces, GA4 moderado la actualización del moderador de datos era necesaria, ¿vale? Y la gran mayoría de las quejas con esta herramienta no tienen que ver con los datos en sí, ¿vale? Que os acabo de explicar que es mucho mejor. Es con la interfaz. La interfaz es lenta, a veces tenemos sampleo, a veces tenemos cardinalidad, que no entendemos cuál es la diferencia. Así que al final vemos unos datos y no sabemos si podemos fiarnos de ellos porque hay muchos problemas, cosas más o menos obvias, las visualizaciones por defecto es un drama, editarla o cambiarla no siempre es fácil. Vamos, que el problema principal que tenemos es con la interfaz y que es complicada de usar, básicamente. Además, tenemos muy poca flexibilidad con la manipulación de los datos y os lo voy a explicar con dos cosas. La primera tiene que ver, eso es más con los mercados europeos, ¿vale? Con el consent mode, ¿vale? El consentimiento del usuario. En Europa, para los que no sabéis, tenéis el típico banner de cookie. Bueno, obviamente en América Latina y en otras zonas del mundo lo podéis llegar a tener, pero es donde la legislación está más dura, es en Europa, ¿vale? Para que el usuario pueda elegir si desea usar cookie o si no desea usar cookie. Si no usa cookie, pues básicamente tenemos menos información que podemos recopilar sobre este usuario. En GA4, si estáis en esta situación, tenéis la posibilidad de activar dos métodos de cálculo, ¿vale? El primero, que es el que tenéis aquí arriba, el blended, lo que pasa es que Google va a recibir, imaginaos, 60% de los datos, ¿vale? Es que es el 60% de los usuarios que han aceptado usar las cookies, y el 40% que queda lo va a estimar, ¿vale? En base a un algoritmo de machine learning, como le llaman, que yo llamo, no sabemos muy bien lo que están haciendo. A veces lo aciertan bastante, a veces no, pero en los dos casos no sabemos muy bien cuál es la lógica que se usa, ¿vale? Y la otra opción es de usar únicamente los datos observados, que es la gente que ha aceptado las cookies. Entonces, si tengo 60% que han aceptado, voy a recibir únicamente 60% de mis datos de marketing. Y estas son las únicas opciones que tenéis, es una a la otra, y no tenéis ninguna capacidad de configuración sobre estos comportamientos. Segundo es la atribución, ¿vale? Los modelos de atribución en función del negocio pueden tener más o menos sentido. Si tenéis un producto que es muy sencillo, que vale 20 euros, por ejemplo, tener un modelo de atribución donde el último canal de adquisición se lleva toda la conversión puede tener sentido, porque consideramos que es el canal que ha permitido que la compra ocurrase, ¿vale? Pero si yo vendo un colchón, por ejemplo, colchón, que es una toma de decisión más compleja, vamos a comparar, vamos a ir en YouTube, vamos a ir a Reddit, vamos a igual ir a ChatGPT, o sea, hay muchos puntos de contacto diferente con nuestra plataforma, ¿vale? Tenemos unos contenidos informacionales que explican cómo se tiene que elegir un colchón, tenemos la comparativa de nuestro colchón con la competencia. Vamos, si únicamente asignamos la conversión al último punto de contacto, pues igual vamos a dejar completamente de lado unos canales que sí participan a la conversión de los usuarios, ¿vale? Y en GA4 tenemos la opción con dos modelos. Primer doble modelo, Data Driven, que otra vez es una caja negra, es Google que considera que para este usuario que ha tenido todos estos puntos de contacto va a asignar, no sé, un cuarto al primer punto, un tercio al último y el resto entre los que quedan en el medio, ¿vale? En base a un algoritmo de Machine Learning. No sabemos muy bien cuál es la lógica y tenemos que fiarnos de que la lógica que usa Google es la correcta. Y el último modelo, que es el por defecto, que es el que os he comentado, que el último canal de adquisición es el que se lleva toda la conversión. No hay otras opciones y como os decía, en función de vuestro negocio,
pues igual queréis personalizar un poco eso, pero no lo podéis hacer únicamente usando la GA4 por la interfaz, ¿vale? Solución. Los datos de GA4 se pueden exportar a BigQuery. Ahí vais a tener todos los datos que usa Google para calcular las diferentes métricas que tenéis en la interfaz, ¿vale? Por ejemplo, el tiempo, no sé, la duración de una sesión, ¿vale? No es una métrica que os va a dar directamente, pero lo podéis calcular porque tendréis el ID de una sesión, sabréis cuándo ha ocurrido el primer evento, cuándo ha ocurrido el último evento, y haciendo la diferencia entre las dos fechas, pues tenéis la duración de la sesión, ¿vale? Entonces, obviamente es más complejo que usar únicamente la interfaz, pero os permite una alta flexibilidad, porque ahí queréis hacer un modelo de atribución personalizado, lo podéis hacer. ¿Queréis calcular una métrica que no existe por defecto en GA4? Pues lo podéis hacer. ¿Queréis crear lógicas en base a dimensiones? Por ejemplo, que si el país es España o Francia o Italia, que el nombre sea, no sé, Top Market, y que si no sea Other Market, pues también lo podéis hacer. Básicamente podéis hacer lo que queráis porque tenéis los datos directamente, ¿vale? ¿Cómo? Bastante sencillo cómo activarlo para los que no lo habéis hecho. Hay una ayuda bastante bien documentada de Google, obviamente, sobre este proceso, pero eso lo explico igualmente. La etapa número 1 es crear una cuenta en GCP. GCP es Google Cloud Platform, básicamente es la agrupación de todos los productos para profesionales de Google. Si tenéis una dirección Gmail, pues lo único que tenéis que hacer es aceptar, o sea, buscáis GCP en Google directamente, os llevará a esa página de inicio, le dais a comenzar gratis, tendréis que aceptar condiciones de uso y tal, y si no me equivoco tendréis que dar también el número de tarjeta, por mucho que no paguéis nada, os lo va a pedir, ¿vale? Y de ahí podéis empezar a usar la herramienta, ¿vale? Cuando habéis hecho toda esta configuración inicial, creáis un proyecto de GCP, ¿vale? El proyecto es el nombre que vais a dar a lo que estáis haciendo, no sé, marketing analysis o lo que sea, ¿vale? Después tenéis que ir a GA4, ¿vale? Volvéis a GA4, vais a la sección de admin de vuestra propiedad y elegís el BigQuery Links, como lo pongo aquí en el pantallazo, y de ahí tendréis que seguir las diferentes etapas de configuración para poder exportar vuestros datos de GA4 a BigQuery, ¿vale? Y una vez habéis seguido todas estas instrucciones, a partir del día siguiente vais a empezar a recibir datos y podéis empezar a hacer los análisis que queréis hacer, básicamente, ¿vale? Lo que os acabo de explicar para GA4, que es una herramienta que entiendo que los que veréis este vídeo estáis usando casi todos, ¿vale? Podéis también tener otras fuentes. Podemos aplicar un proceso similar a Google Search Console, ¿vale? También tener todos los días los datos que van ahí, ¿vale? En Google Ads, que también tiene la ventaja, es el único por ahora lamentablemente, a que sea retroactivo. Es decir, que si hoy activáis esta sincronización, podéis recuperar los datos de vuestras campañas desde el 2021, por ejemplo. A cambio, Search Console GA4, si activáis esta sincronización, tendréis los datos únicamente a partir de hoy. Pero todas estas fuentes las podéis unir, o sea, podéis sincronizar, digamos, con BigQuery para al final ahí tener todos vuestros datos y basar vuestros análisis en lo que tenéis ahí en base a las lógicas que queráis. Básicamente es la situación que tenía en Iligo, donde teníamos varias fuentes de información y tomamos la decisión en base a lo que teníamos ahí. Varias fuentes, pero un solo destino que siempre era BigQuery y donde ahí podíamos sacar los análisis que queríamos, básicamente, ¿vale? Y al final acabáis con un sistema similar a lo que tenéis aquí de forma simplificada. Varias fuentes, todo en BigQuery. Después lógicas para modelar, transformar y tal los datos. Eso en función de vuestro nivel a largo plazo, pues lo podéis hacer vosotros directamente o será el equipo de datos que se encargará. Pero independientemente de si tenéis o no tenéis un equipo de datos, yo creo que es importante que seáis capaces de sacar unos análisis sencillos
usando los datos que tenéis ahí, porque si cada vez que necesitáis sacar algo muy sencillo tenéis que preguntar al equipo de data, pues en algún momento ellos no van a poder trabajar en lo que realmente importa para el negocio, así que también tenéis que ser consciente de ello. Y después visualizar vuestros datos en la herramienta de visualización que sea, un Studio, por ejemplo. Aquí os he puesto el iconito del Speedy González por un motivo. Cuando usáis Looker Studio con BigQuery es muchísimo más rápido que si lo usáis con un conector nativo de GA4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando usáis Looker Studio con el conector nativo, lo que realmente hace detrás es llamadas a la API, ¿vale? En función de la cantidad de datos que tenéis, estas llamadas pueden tardar bastante. A cambio, BigQuery está optimizado, está pensado para que sea muy rápido, ¿vale? Porque también es una herramienta que algunos pueden llegar a pagar, entonces la velocidad de los dashboards es mucho mejor y si tenéis muchos datos o muchos clientes, os lo recomiendo bastante y ya vais a ver la diferencia. ¿Vale? Ahora, todo bueno, todo bonito, todo perfecto, pues no, hay algunas cosas que tenéis que tener en cuenta con esta herramienta, ¿vale? La primera cosa que siempre escucho es el coste, ¿vale? BigQuery puede llegar a ser caro, no sé muy bien cómo funciona, no. O sea, sí, pero no. BigQuery tiene un modelo de coste un poco confuso la mayoría de las veces porque no tiene un coste fijo. No os va a decir, oye, vas a pagar 5, 10, 50 mil euros al mes. Este coste se basa en dos cosas. Primero, la cantidad de datos que tenéis. Es decir, si tenéis una base de datos de 5 o 50 mil gigabytes, pues obviamente no vais a pagar la misma cantidad, pero que sepáis que el coste es de más o menos unos 6 euros por terabyte y por mes. Un terabyte son 1000 gigabytes, que es muchos datos, ¿vale? Hay muchos proyectos que nunca van a llegar a esta cantidad, ¿vale? Entonces que aquí sí podéis tener un poco de coste, pero en la gran mayoría no vais a pagar ni 2 euros por mes, básicamente. Y después la consulta de los datos. Si tenéis una tabla de 1 gigabyte, no, mejor de 1 terabyte, voy a poner un ejemplo un poco extremo, de 1 terabyte, y consultáis toda esta tabla, ¿vale? Se os va a facturar la consulta de 1 terabyte de datos, ¿vale? Básicamente los recursos que se requiere para ejecutar la consulta, y se os va a facturar 20 euros más o menos para esta consulta. Pero que sepáis que también tener una consulta que procesa 1 terabyte es muchísimo y casi nunca os va a llegar a pasar. Yo gestiono proyectos que gestionan de hecho varios terabytes de datos cada mes y no llegamos nunca a cantidades superiores a 1000 euros, ¿vale? Pero en la realidad, en la gran mayoría de los proyectos no vais a llegar ni a 10 euros al mes, asumiendo que tengáis un consumo bastante elevado de datos, ¿vale? ¿Cómo comprobarlo? Pues activáis la exportación, por ejemplo, de los datos de GA4 con BigQuery, empezáis a ver un poco los datos que se generan, empezáis a ver los números que os salen a final de mes de cuánto habéis gastado y de ahí ya lo tendréis más en mente y veréis que no es tanto. Pero realmente la gente que tiene una factura elevadísima de BigQuery, dos casos, o gestionan muchísimos datos ahí de una escala que no es que no nos podemos imaginar, pero que para datos marketing es muy poco probable que lleguemos a estos límites, ¿vale? O lo están haciendo bastante mal, lo que hace que procesan muchísimo más datos de lo que deberían, lo que incrementa la factura, ¿vale? Pero de esto, si alguien tiene cualquier pregunta, me preguntáis. Es el miedo principal, lo entiendo perfectamente porque es dinero, pero realmente es un falso problema para el 99% de los casos, ¿vale? SQL complejo ya lo he mencionado, pero lo quería resaltar. No es el caso, el SQL es un lenguaje que tenéis muchísimos cursos disponibles, ¿vale? Aplicados al marketing no tantos, pero genéricos, así que lo podéis aprender y es una aplicación bastante buena de la IA, donde le explicáis, oye, tengo una tabla con esta estructura, quiero que me ayudes a sacar lo que sea, visitas por mes, por ejemplo, o de el código SQL, lo probáis, obviamente, no sé, os aseguráis de que sea correcto, pero no es complicado aprender SQL, de eso no os preocupéis, básicamente. Además, si nos quedamos con el ejemplo de G4, hay una plataforma
que se llama ga4sql.com, ¿vale? Que aquí os la enseño, que os permite generar código SQL directamente sin tener que escribirlo, básicamente. Más adelante en el vídeo vamos a ver un caso de uso de esta plataforma, ¿vale? Pero que sepáis que, otra vez, no tenéis que saber mucho de SQL porque tiene muchas herramientas disponibles para ayudaros, y una vez aprendéis las bases, no os preocupéis por ello, básicamente. Único problema, que también ya he más o menos mencionado un poquito antes, es el histórico, ¿vale? Es un problema real para G4, para Search Console, para otras herramientas que ahora no voy a mencionar. No podéis recuperar histórico, es decir, que el momento que empezáis a sincronizar los datos con BigQuery, pues tendréis los datos a partir de hoy, que eso es un problema porque, claro, yo tengo un cliente que tiene 10 años de histórico, empiezo a exportar los datos con BigQuery, pues realmente los voy a poder empezar a usar en algunos meses, y lo único que hago es month over month, pero es lo que me importa, son los resultados de un año comparando con el otro, pues voy a tener que esperar por lo menos unos 16 meses, más o menos, ¿vale? Pero mejor tener estos datos para hacer algunos cálculos y más adelante sacar algo mucho más potente, más avanzado, que nunca tenerlos únicamente porque no son retroactivos. O sea, eso es mi visión, por lo menos. Y en Google Ads, como os comentaba, sí es retroactivo, así que ahí sí que tenéis una ventaja si trabajáis como SEMitude, no como SEO, ya sea lo activáis mañana en un año, retroactivo desde la fecha que queráis, ¿vale? Y de ahí podéis volver a sacar toda la información que tenéis en la UI, con obviamente pues lógicas más avanzadas y otras cosas que queréis agregar, ¿vale? Ahora dos ejemplos de qué podemos lograr, ahora que hemos visto, bueno, ventajas, desventajas, un poco mi recorrido y tal, ¿vale? Primer ejemplo, queremos sacar esta tabla sencilla con datos de GA4 donde yo quiero las sesiones y las compras, vamos a asumir que estamos con un e-commerce, ¿vale? Por canal de adquisición. Pues ahí podemos usar la herramienta que os he enseñado, ¿vale? Aquí en Table Name lo que tenéis que recuperar es lo que tenéis aquí, ¿vale? No pasa nada si veis el ID, únicamente con eso no vais a poder hacer gran cosa tampoco, ¿vale? Y lo pegamos aquí, ¿vale? ¿Vale? Y aquí lo quito, o así, ¿vale? Esta herramienta es lo único que tenéis que poner, ahí está vuestro proyecto de GCP, básicamente, y ahí está el nombre de la tabla. Espera, que acabo de cometer un error, de hecho, que es así. Events, vale, o sea, lo repito, nombre del proyecto GCP, aquí es el nombre del conjunto de datos, como se llama, que va a crear GA4 cuando activáis la sincronización entre GA4 y BigQuery, ¿vale? Y esto lo dejáis siempre igualito. Lo que queremos, imaginamos, del año pasado, ¿vale? Y yo, bueno, ya lo había puesto, ¿vale? Pero son sesiones y también queremos las compras, ¿vale? Por canal de adquisición, ¿vale? Y aquí tenéis disponibles todas las métricas y todas las dimensiones principales que podéis tener en GA4. Aquí no vamos a poner nada más, le damos a Generate Query. Esperar, el carácter, así, la estrella la tenemos que quitar, vale, ahora sí. Copio el código que ha generado, ¿vale? Que veis es bastante grande, voy a BigQuery, lo pego, espero un pelín, nada más para comprobar que el código sea correcto, veis que es correcto, lo lanzo, le doy aquí al botón de ejecutar, espero un poquito, que me procese los datos y veis que perfecto, obtengo exactamente lo que quería obtener, ¿vale? Entonces es un uso sencillo, ¿vale? No, si queréis algo, la evolución a lo largo del tiempo y tal, pues obviamente este código no os va a servir, ¿vale? Pero algo sencillo, así lo podéis obtener sin tener ningún conocimiento de SQL, y aunque el código aquí realmente os puede asustar un poco porque sí hay muchas cosas y tal, cuando empecéis un poco con el SQL veréis que realmente lo que está haciendo es bastante sencillo y que lo podéis lograr vosotros bastante rápido. Vale, otra
información que podéis llegar a calcular es la tasa de consentimiento. La tasa de consentimiento es algo que no está por defecto en GA4, ¿vale? En GA4 no podéis saber si los datos que estáis viendo se basan en 10, 15, 50, 80% de los usuarios, porque tenéis el resto que no han aceptado vuestras cookies, por lo menos en el caso de la Unión Europea, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de código, ¿vale? Que os permite justamente calcular esta tasa de consentimiento. Se basa en una lógica sencilla, es el hecho de que en GA4, ¿vale? Voy a enseñar, lo tengo aquí, ¿vale? En GA4 tenéis una columna que se llama user pseudo ID, ¿vale? Que hace referencia, es el ID de una combinación entre un dispositivo, vuestro ordenador, vuestro móvil, y el navegador que estáis usando, ¿vale? Por ejemplo, aquí este valor hace referencia, no sé, a mi navegador Chrome en mi MacBook, por ejemplo. No es algo que me permite identificar a mí como persona, son números aleatorios, ¿vale? Pero la primera vez que yo visito una página web, por ejemplo, bueno, la que vimos antes, ¿vale? GA4 SQL, vamos a asumir que usa GA4, sería divertido si no fuese el caso. Vale, pues se pone una cookie en mi dispositivo, ¿vale? Y cada vez que vuelvo a entrar, se lee y se vuelve a mandar este número, y en caso que no exista, pues se manda uno nuevo. Y usando esta información podemos saber pues que un usuario ha realizado 2, 3, 5, 10 sesiones en base a este valor. Si yo no acepto las cookies, ¿vale? Aquí no voy a tener nada, sino que voy a tener como este ejemplo que tenéis aquí, ¿vale? Básicamente un valor nulo. No significa que sea un error, sino que Google no ha compartido esta información conmigo porque el usuario ha tomado esta decisión de que no quiere que se use cookies en su dispositivo, básicamente. ¿Vale? Entonces, usando el código SQL que tenéis aquí en la diapositiva, esto os lo he dejado para que lo podáis usar vosotros si lo deseáis, lo que hago es que calculo el ratio entre el número de eventos session start, que es el primer evento que se manda siempre cuando un usuario empieza una sesión, ¿vale? Donde tengo un valor para este ID de client, ¿vale? Y lo divido entre el número total de eventos session start, ya sea cuando tengo o no tengo ningún valor. Y el porcentaje que veis aquí abajo, como ejemplo de esta lógica, es mi tasa de consentimiento. Y yo sé que este día, que es el 9 de junio del 2025, he tenido una tasa de consentimiento del 70%, un poquito menos, ¿vale? Y esto me permite entender mis datos, porque claro, si yo he decidido ver en GA4 únicamente los datos observados, ¿vale? Ya sé que estoy viendo un 70% del total y que voy a tener una diferencia con mis datos de ventas reales en mi CRM, básicamente. Pero que yo puedo tomar decisiones en base al 70%. Si mi tasa de consentimiento fuese 1%, ahí tomar decisiones en base a esto, pues me la jugaría un poquito más, ¿vale? Esos son dos ejemplos de información que podéis llegar a calcular directamente teniendo los datos en BigQuery, pero pues imagináis que hay muchísimo más, ¿vale? Les únicamente unos ejemplos, ¿vale? Aquí para el vídeo de hoy, quedaos con, al final, la explicación inicial de cuándo puede tener sentido, no puede tener sentido, ventajas, desventajas y estos ejemplos, ¿vale? Obviamente, decidme si necesitáis unos ejemplos un poco más avanzados y sin problema os puedo ayudar un poquito, y cualquier cosa, por favor, contactad a Aran, a mí, y vamos hablando. Muchísimas gracias. Lo que viste no fue solamente teoría, son procesos que podés aplicar mañana mismo. Y si esto es solo el comienzo, imagínate lo que puede venir después, desde pipelines de datos, reporting automatizados, auditorías técnicas con datos reales y un nivel de análisis que cambia por completo la forma en la que medís y la que trabajás y cómo te impacta el SEO y el SEM. Este curso solamente es la puerta de entrada.
Si realmente querés aprender más cosas como estas, tenemos una comunidad totalmente gratuita donde compartimos conocimiento todos los días. Y si además te gustó y disfrutaste este contenido y querés que somos más cosas como estas, dale click a la campana y suscríbete.